Que el Señor les continúe bendiciendo enormemente. Vamos a dar inicio a este servicio en línea. Yo creo que usted cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por la oportunidad que tenemos de estar aquí en línea, Señor, escuchando un mensaje de la palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender, Señor, el mensaje y ponerlo por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces creemos que toda la vida va a cambiar cuando llegamos nosotros a Cristo y nos damos cuenta conforme vamos avanzando que las cosas no son así. Los días pasan, el tiempo se nos escurre como arena entre los dedos de las manos. Comenzamos a procrastinar, dejamos de hacer lo que deberíamos hacer y resulta que esto atrae consecuencias para nosotros. Muchas veces dejamos para otro día lo que deberíamos estar haciendo hoy, nos menospreciamos a nosotros mismos o creemos que como somos de tal familia o por la opinión de algunas personas somos menos. Y lamentablemente esto lo único que provoca en nosotros es que no alcancemos el propósito por el cual Dios nos llamó y nos diseñó para estar en esta tierra. Dios no crea a nadie sin propósito y Dios no crea a nadie para ser mediocre o para estar en fracaso toda su vida. Dios crea personas con el fin de alcanzar grandes cosas. En su plan no hay fracasos eternos. Todos podemos cometer errores y sí, hay fracasos necesarios para llegar al éxito en la vida, pero ninguno está destinado para un fracaso de toda la vida. Nadie está diseñado para esto. Sin embargo, nuestras decisiones muchas veces nos llevan a nosotros a menospreciarnos y a fracasar una y otra vez, porque lamentablemente no ponemos a Dios delante de nosotros y nuestro corazón lamentablemente no está lleno de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje de la palabra de Dios que desde muy pequeño había sido escogido, pero también había sido rechazado. Y aún así Dios lo llevó a grandes cosas y se equivocó fatalmente, como usted y yo nos equivocamos siempre. Pero Dios vio en él algo diferente y era su corazón. Yo quiero que usted me acompañe a 1 Samuel capítulo 16, versículos 7, 11, 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Antes de esos versículos, Dios le había dicho a Samuel que fuera a buscar al nuevo rey de Israel luego de Saúl. Lo estoy parafraseando. Samuel tenía la tarea de ir a la casa de un hombre y ungir a uno de sus hijos como rey. Este hombre presenta al hijo mayor primero y Samuel se sorprende y cree que es él. Y Dios le dice en el versículo 7 en 1 Samuel 16 lo siguiente: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dice el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió y en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Un detalle importante, y es que la instrucción había sido muy clara para Isaí, ¿verdad? Todos sus hijos tenían que estar ahí, los habían ungido primero a todos ellos, y resulta que de todos los presentes había que ungir al nuevo rey. Pero ¿qué pasó? Que Isaí no llamó al menor de todos. Estaba en el campo con las ovejas. ¿Cómo se pudo haber sentido David en ese momento, siendo un niño, un adolescente, preadolescente, no lo sé, al saber que hay algo muy importante en su casa, pero papá no me llama, a mí me tiene aquí con las ovejas? Y para sorpresa de todo el mundo, era David, el menor de todos, el que había sido de alguna u otra forma rechazado a esta actividad tan importante. ¿Cómo se puede haber sentido él? Y llega porque lo llaman, porque Dios le dice a Samuel que ninguno de esos hombres era. Y le dice: es que ninguno de esos es. Y Dios le dice a Samuel algo muy importante cuando él ve al hijo mayor de Isaí, porque era un hombre fornido, grande, alto, maduro. Dice: es que
Dios no ve lo que mira al hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Y sabe una cosa, usted puede ser alguien menospreciado por muchos, puede ser rechazado por muchos, pero Dios lo que ve en usted es el corazón. Y si usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que aprender a ver también el corazón de las personas. La Biblia enseña que lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que abunda aquí nosotros lo terminamos haciendo. Yo no soy lo que yo digo de mí, yo soy lo que yo hago, un reflejo. Y todo lo que yo hago refleja lo que está en mi corazón. Y sabe una cosa, usted y yo tenemos que aprender a ver en las personas el corazón y no su apariencia física. Porque alguien puede ser muy alto, muy bien vestido, muy maduro y qué sé yo, pero con eso no hacemos nada. Si el corazón de esa persona no tiene a Dios, si esa persona no es guiada por Dios, si esa persona no tiene la convicción de que es llamada por Dios y que tiene un plan en esta tierra. O sea, una cosa, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese es el tema de hoy, conforme al corazón de Dios. Dios llama a David, lo ungen como rey. Y resulta que hay algo que es muy importante en esta historia. Y es que David está como un poco desubicado, ¿verdad? David está en lo suyo. Y ahora lo están ungiendo como rey. Y él como, ¿qué está pasando? El asunto es que David nunca se enalteció. David siempre guardó su corazón, aún en el momento de ser ungido como rey. Ahora bien, él no iba a reinar inmediatamente. Resulta que en este periodo de la historia, Israel está en una guerra, ¿verdad? Está en una guerra y en ese momento los hermanos mayores de David son enviados a la guerra y el rey Saúl, que todavía está reinando, él está pues en la batalla y todo este asunto. El padre de David lo llama a él y le dice que por favor le lleve unas viandas, una comida a sus hermanos. Y ahí pasa algo que es demasiado importante. Porque David escucha a aquel gigante Goliat amenazar a Israel. Y David está ahí, quiero que vayamos a 1 Samuel 18, es 2 hojitas después. 1 Samuel 18, versículos 6 y 8. Resulta que cuando David le dice a Saúl que él puede luchar contra aquel filisteo, y contra viento y marea era completamente impensable que un adolescente hiciera esto. Él toma sus piedras, toma su arma, que no era una espada como la de los demás, ¿verdad? Era una honda. Y se enfrenta al gigante y lo mata. En 1 Samuel 18, 6 y 8 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con banderos y con cánticos y alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Dice el versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces sabe que David había matado al filisteo. Cuando regresan a la ciudad, cuando regresan al reino, y esta noticia había llegado a todas partes. Y consta que David solo había matado al gigante, a Goliat. Y ahora las mujeres danzan y cantan y dicen: Saúl, el rey, mató a miles, pero David a 10,000. ¿Esto qué causó? Celos y un rechazo inmediato de Saúl hacia David. Ahora bien, imagínese usted que es ser rechazado en casa y ahora con el rey actual, que haya un rechazo porque yo hice algo relevante y ya por eso me odian, ya por eso me rechazan, ya por eso me hacen a un lado. Ahora hay celos hacia mí. Eso fue lo que le pasó a David. O sea que el rechazo continúa en su vida. Ahora, en el capítulo 17, un capítulo antes, en los versículos 28 y 29, dice: cuando llega David, ¿verdad?, y pregunta por ese gigante que está ahí, su hermano le dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. ¿Sabe una cosa? Eliab, su hermano mayor, menospreciaba y rechazaba también a David. Y menosprecia su tarea allá
con las ovejas. Dice, ¿con quién ha dejado usted esas pocas ovejas allá en el desierto? ¿Con quién dejó eso? ¿Qué está haciendo aquí? Usted nada más vino a vinear, usted nada más vino a ver qué estamos haciendo nosotros. Usted no vino a nada relevante. Yo conozco su soberbia. ¿Usted tiene familiares que hablan mal de usted? Gente que lo juzga sin un fundamento claro. Tal vez usted llega y le cuenta un proyecto a alguien y dicen, ay, usted va a hacer eso. Por favor. Si usted tiene deudas, si usted no ha terminado la universidad, si usted no ha terminado el colegio, si usted apenas está comenzando a trabajar y ya se quiere poner un negocio, yo conozco a usted, todo lo deja botado. Usted tiene gente en su familia, entre sus amigos, que son así. Eliab le dice a David, yo conozco su soberbia, a venir a ver la batalla vino usted. ¿Por qué David estaba ahí? Primero, había sido la voluntad de Dios. Segundo, su padre le dio la instrucción y él obedientemente fue a la batalla a llevar comida a sus hermanos. David simplemente escucha la amenaza del gigante y David dice, ¿y quién le van a dar? Aquel que vence al gigante. Era todo lo que David había preguntado. Y ya lo acusan de soberbio. O sea, una cosa, cuando usted tenga sueños grandes, cuando usted tenga metas grandes, la gente te va a menospreciar, te van a acusar de soberbio, van a juzgarte sin fundamento. Pero eso es parte de... Quizá una cosa, David no puso atención a lo que su hermano estaba diciendo. En los versículos 28 y 29 de este mismo 1 Samuel 17, cuando David en el versículo 29 le dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David está seguro que él no ha hecho nada, estaba siguiendo instrucciones. Y entonces usted está hablando nada más, cualquier cosa, está hablando paja. Usted está hablando sin fundamento, me está juzgando. David no le dio mucha bola a eso y continuó. ¿Sabe una cosa? Goliat había hecho una oferta, un reto 1 a 1, cara a cara. En los versículos 8 al 11 de 1 Samuel 17, dice, y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Esa era la oferta de Goliat. ¿Para qué todo Israel está en fila para una batalla? Mándenme a uno solo, lo vamos a hacer cara a cara, 1 a 1. Esto fue lo que David escuchó. ¿Y sabe una cosa? David escucha y acciona de inmediato. Cuando hay un problema y está en su poder aportar la solución, hágalo. No espere a que otro lo haga. David lo único que consultó es, ¿y qué le van a dar al que venza a Goliat? No solo había escuchado que Goliat había dicho que todos iban a ser sus siervos, los siervos de Israel ahora. Es que Saúl había prometido riqueza, su hija como esposa, no pagar impuestos y un montón de cosas. Era una oferta grande. Así que imagínese usted que ahora hay un interés enorme por David, por estar allá adelante. En los versículos 32, vamos a avanzar un poquitito. Resulta que David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dice David. ¿Alguna vez usted ha sentido ese deseo enorme de enfrentarse a ese problema, a ese gigante? Usted dice, yo puedo hacer eso, yo puedo solucionar, yo soy capaz, porque yo antes lo he hecho tal vez. ¿Qué es lo que le dice Saúl a David? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué había dicho Dios a Samuel antes? Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Saúl le dice a David, es que sos un muchacho, sos un adolescente, ¿cómo le vas a ganar a este hombre de guerra gigante? ¿Cómo se te ocurre? Y lo que le dice David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David estaba seguro de que si Dios una vez le había dado victoria, esta vez también se la iba a dar. Y sabe una cosa,
Dios a nadie lo deja solo. La palabra de Dios dice que Dios es quien nos toma de nuestra mano derecha, nos jala, nos dice, aquí estoy, no temas, yo te ayudo. Y son una cosa, David tenía su confianza puesta en Dios, Jehová de los ejércitos, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Él sabía quién iba delante de él. En el versículo 40 dice: tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué fue lo que ocurre ahí? Pues el filisteo se enoja y dice: pero soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. ¿Y sabe qué dice David? David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ojo, el contraataque verbal de David. Goliat está molesto, está enojado porque es un muchacho con un palo y unas piedritas. Dice: soy yo perro para que vengas así contra mí. Y David le responde: ¿ve usted con todo lo que viene? ¿Ve usted con todo lo que viene? Con lanza, espada, con jabalina, de todo traes. Y David estaba seguro de que Dios se lo iba a entregar. Y además David le dice: yo te voy a cortar la cabeza. O sea, porque hay gigantes en nuestra vida a los cuales tenemos que derrotar y acabar por completo con ellos, cortando su cabeza. Eso David estaba completamente seguro de que iba a tener una victoria. Ahora bien, en el versículo 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa, corrió en la línea de batalla contra el filisteo y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dice el 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Ahora bien, imagínense, eso es como una historia de una gran victoria que comienza con un muchacho que pastorea ovejas, que es menospreciado por su papá, por sus hermanos, y es menospreciado por el mismísimo rey. Ningún hombre del reino estaba dispuesto a ir a enfrentarse a Goliat, pero David, que sabía que Dios le había dado victorias, sabía que podía con este. Y sabe una cosa, la palabra de Dios enseña: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay gigante lo suficientemente grande por el cual Dios no te pueda dar una victoria en tu vida. Muchos gigantes pueden ser enfermedades, puede ser depresión, puede ser pobreza, puede ser deudas, puede ser lo que sea. Pero si Dios va delante nuestro como poderoso gigante, podemos salir adelante, podemos vencer a esos gigantes. ¿Que lleva tiempo? Sí. ¿Que hay dudas? Claro que sí. ¿Que nos vamos a desalentar? Obvio. Pero Dios te dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Ahora bien, David más adelante termina pues siendo el rey de Israel, ¿verdad? Una vez que Saúl muere, David pues comienza a reinar. Y David cometió errores en su vida, errores fatales, claro que sí, como usted y como yo. Era humano como todos. ¿Y qué fue el problema de David? Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, avanzamos un libro. Versículo 11, 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ojo este detalle. Los reyes debían estar en guerra con su ejército, con sus generales, no tenían que estar en casa haciendo nada. David envía a Joab a que se encargue del problema y él se queda en su hogar. ¿Qué es lo que sucede acá? Usted conoce la historia. David está
en un tejado pues en altura. Vuelve a ver abajo, hay una mujer desnuda bañándose y David la manda a llamar. Esa mujer es Betsabé, la manda a llamar, se acuesta con ella, la deja embarazada y resulta que se da cuenta que esta mujer está casada. Y está casada con un soldado que estaba peleando la batalla en la que él debería de estar. David planea cómo lograr matar a este hombre para que esta mujer quede viuda y él la pueda tomar como esposa. Y eso fue lo que ocurrió. David lo manda a llamar, lo emborracha un par de veces, trata de hacer que él vaya a casa con su esposa, se acueste con ella y haya una excusa del embarazo. Y como no lo logra, lo manda a poner en lo más recio de la batalla para que lo maten, y así sucede. Entonces, resulta que uno diría, pero qué hombre más desgraciado, qué hombre más infeliz, ¿cómo va a hacer eso? Porque sí, todos podemos tender a pecar gravemente, obvio. Nadie está exento de cometer errores fatales en la vida. ¿Y es justificable lo de David? Para nada, para nada. No solo adultera, no está donde tiene que estar como rey, manda a asesinar a un hombre, y eso es lo que él hace. Dios le habla a un profeta, a Natán, y le da una instrucción de que hable con David. Natán llega donde David, y en el capítulo 12, versículos 1 al 5, resulta que le cuenta una historia, Natán a David. Dice que había un hombre que tenía una ovejita, una corderita, y había otro que era millonario. Se lo estoy parafraseando. El que era millonario tiene una visita, pero manda a matar a la corderita de aquel que era pobre y que tenía solo una, y con eso le daría comida a su invitado. David se enoja con esta historia, piensa que es real. Dice, ese hombre debe pagar 4 veces lo que está haciendo. ¿Cómo le va a quitar la única corderita al pobre, siendo él millonario, siendo él un hombre rico? Y Natán le dice, es que ese hombre eres tú. Haciendo referencia a lo que acababa de hacer, porque David tenía esposas, tenía concubinas, y va y le quita la esposa a un soldado. La historia provoca ira en David, obviamente. Emite un juicio contra sí mismo, porque David dice, ese hombre debe pagar 4 veces. ¿Cómo fue el pago que al final David tuvo que hacer? Primero, el bebé del cual Betsabé estaba embarazada muere, se enferma y muere. Segundo, Amnón, su primogénito, asesinado por los siervos de su hermano Absalón. Absalón se había rebelado contra su padre y en una batalla el pelo se le enredó en una encina y le clavaron 3 dardos en el corazón. Y el cuarto, Adonías, se disputaba el reinado de Israel con su hermano Salomón, asesinado por la orden del mismísimo Salomón, fue como murió, para que Salomón pudiera reinar en paz. Así mueren 4 hijos de David de una forma fatal, cumpliéndose pues el mismo juicio que David emite sobre sí mismo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? En 2 Samuel 12:13, David dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. David escribe un salmo en este momento de su vida, que es el Salmo 51. En el versículo 3 y 4, vamos a ir allá, Salmo 51, versículos 3 y 4, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe una cosa? David está seguro de que pecó contra Dios, reconoce sus rebeliones. Todo el Salmo 51 tiene que ver con ese periodo de la historia de vida de David. En el Salmo 32:5 dice, Salmo 32:5, vamos para allá. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe una cosa? Cuando usted y yo reconocemos nuestros errores delante de Dios, cuando usted y yo reconocemos nuestra rebelión, que hemos pecado, que nos hemos equivocado fatalmente, ¿vienen consecuencias para la vida? Claro que sí. David perdió 4 hijos, el juicio que emitió sobre sí mismo. Sin embargo, David dice que él reconoce, él declara a Dios su iniquidad, su pecado, su rebelión, lo reconoce, pide perdón.
y Dios en su infinita misericordia le perdona. Ahora bien, tal vez usted dice, pero jamás, ¿cómo Dios le va a perdonar un asesinato? ¿Cómo Dios le va a perdonar un adulterio? Imagínense que es usted la persona que cometió esos pecados. Imagínense que es usted, ¿no le gustaría que Dios lo perdonara si usted se arrepiente de corazón? Porque es muy lindo juzgar a los demás cuando cometen un error, pero cuando soy yo nadie me diga nada. Es muy lindo ver los errores en otros y tratar de ver la paja que tienen los ojos los demás, pero Dios dice, mira el tronco que tienes en tu ojo, sácalo primero antes de que hables de la paja de los demás. Es muy lindo cuando alguien se equivoca y tal vez la gente se burla, y a muchos les da gusto esto. David se arrepiente delante de Dios y Dios le perdona. Todas las consecuencias, sí tuvo las consecuencias, claro que sí las tuvo. Porque hay pecado que definitivamente la consecuencia no nos la vamos a quitar de encima. David desde pequeño, su corazón era conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel 13:14, 3 capítulos antes de que Samuel fuera donde Isaí, o sea, antes de todo esto, vean lo que dice la Biblia. 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino, le está diciendo a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado, eso quiere decir que ya lo había hallado, a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso es lo que se le dice a Saúl. O sea, Dios ya había buscado, ya había encontrado a un varón. ¿Quién era ese varón? David, que era apenas un adolescente, un jovencito. Y ya David era un hombre conforme al corazón de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Su camino está alineado al propósito de Dios? ¿O hay cosas que no están muy bien y con las cuales al menos usted y yo estamos luchando? Porque sí, tenemos todos que luchar contra todo aquello que no está delante de los ojos de Dios de una forma correcta, obvio. La Biblia dice en Proverbios 8:13 que el temor de Dios es aborrecer lo malo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si usted y yo caminamos guiados por el Espíritu Santo, que en Romanos dice que aquel que es guiado por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios, entonces usted va a tomar decisiones serias en su vida. Y sabe una cosa, recuerde que todo lo que usted haga refleja lo que está acá. Sus palabras reflejan lo que está acá. Cada quien se hace la publicidad que merece. Cada quien se hace la publicidad en su vida que quiere. Nadie puede quejarse de lo que permite en su propia vida. Y no puede quejarse de que luego los demás lo anden juzgando por estar haciendo cosas indebidas. ¿Sí sabe una cosa? No se queje. Si usted insiste neciamente en seguir haciendo aquello que delante de Dios no está bien. Usted puede decir, ay, soy yo. Sí, pero la Biblia también dice en Hebreos 9:27 que muere el hombre y a juicio. No se te puede olvidar ese detalle, que un día le vas a dar cuentas a Dios por todas las cosas. Y estamos a tiempo de poner nuestra vida en orden, cada área de nuestra vida en orden. Estamos a tiempo. En Proverbios 24:16, vamos a ir a Proverbios 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Usted y yo, como hijos de Dios, somos justos, pero cometemos errores. 7 veces nos caemos, 7 veces nos levantamos. Porque yo sé quién va delante de mí. Yo sé a quién le confieso mi pecado. Yo sé a quién le confieso mis rebeliones. Yo sé que en oración llego delante de Dios, digo, Padre, que sí, cometí un error y un error grave. Y aquí estoy pidiéndote perdón. Y Dios en su infinita misericordia nos va a perdonar. Y vienen consecuencias. Sí, puede que vengan consecuencias. Como puede que Dios en su infinita misericordia no las permita. Pero eso es un asunto entre Dios y nosotros. Tenemos que entender que la palabra dice en Juan 15:5.
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe una cosa? Mucha gente en la vida comete errores graves y se apartan de Dios. Dejan a Dios completamente de lado. Pero la Biblia enseña que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de él no podemos hacer nada en la vida. Y usted tal vez me dirá, pues que hay mucha gente que tiene éxito en la vida. Y sí, es verdad. Pero no es un éxito, no es una bendición que viene de parte de Dios. Y ese es el asunto. No hay nada mejor cosa, no hay mejor cosa que ser bendecidos por Dios. No por el azar, no por aparente suerte. No porque hice un negocio medio turbio y ahora tengo esto. No, eso no es de bendición. Ahora bien, cuando usted comete un error, cuando yo cometo un error, vamos delante de Dios en oración, decimos, Dios, hice esto, está mal. Perdóname, límpiame, purifícame, lava mi corazón de pecado. Y Dios nos va a perdonar. Y eso demuestra que seremos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Quien es un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios es aquella persona que reconoce sus errores delante de Dios, pide perdón y cambia su vida. David era un hombre conforme al corazón de Dios desde pequeño. Le fue muy bien en el reinado. Sin embargo, un momento de la historia todo cambió por el pecado que cometió, pero fue y se arrepintió delante de Dios. Dios desde adolescente dijo que él era un hombre conforme al corazón suyo. Pregunta, ¿es usted un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Cuando te equivocas, ¿le pides perdón a Dios en oración o tienes muchas oraciones pendientes delante de Dios? Y conste que no le estoy diciendo, vaya, rece un montón de cosas y repita. No, es vaya delante de Dios y dígale, papá, aquí estoy, cometí esos errores, perdóname. Es una oración muy simple. Y cambie su forma de vivir. No se queje de la publicidad que usted se hace en la calle, en las redes sociales, en el colegio, en la universidad. Cambie su forma de vivir y dése cuenta que más vale agradar a Dios que a la gente. Sea usted una persona seria y madura en la vida. Una persona que entiende que a quien agradamos es a Dios y no a los hombres. Entienda que su camino debe ser bendecido por Dios, aprobado por Dios, no por los demás. David reconoció su pecado, alcanzó misericordia. Así que usted y yo hoy podemos decir a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mi pecado, perdona mis rebeliones, perdona mis errores, perdona todo aquello que he hecho que a ti no te agrada. Y créame que Dios va a tener misericordia de usted. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por el mensaje de tu palabra, Señor. Nos presentamos delante tuyo y te pedimos perdón, porque sabemos que hemos cometido muchos errores, hemos hecho muchas cosas que no están bien conforme a tu palabra, conforme a tu corazón. Te pedimos perdón por nuestras rebeliones, por nuestros errores, por nuestras faltas, pecados que consideramos que son gravísimos. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús y ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, que seamos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Purifícanos, lávanos, límpianos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Así como enseña tu palabra, que tu misericordia es nueva cada mañana. Tomamos, Señor, esa misericordia. La creemos, Señor. Creemos esa paz por la cual Cristo murió en la cruz, esa salvación que es nuestra, Señor. Ese regalo inmerecido, Señor, y declaramos que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, Señor de nuestro corazón, Señor de nuestra mente, Señor de nuestra vida. Ayúdanos a caminar siempre conforme a tu voluntad, guiados por tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente.